buenos días. Estoy Frédéric Dumont, un artista francés y poeta, y trabajo sobre un proyecto desde 2011 que se llama Glossolalia. Glossolalia significa en griega hablar en todas las lenguas. Y este proyecto tiene un centro, ¿no? Que es escribir un poema en las lenguas del mundo, aquí a México, en las lenguas indígenas. Entonces estoy aquí a Puebla para escribir un poema en Totonacu y fue a Huehuetla por eso a trabajar con la Universidad Intercultural de los Pueblos Indígenas de Huehuetla. Una parte del proyecto Glossolalia que es relacionado con un otro proyecto que se llama Humanos Monumentos, porque viene de la observación que las lenguas en el mundo se pierden más y más cada generación y que los monumentos que son peligrosos ahora son las lenguas, ¿no? Los humanos que hablan su propia lengua. Este proyecto fue iniciado el año pasado en Querétaro y en Toluca para trabajar con comunidades y grabar y filmar las realidades cotidianas, ¿no? Plantas, animales, gestos. Tal vez hay veces rituales para poder comentar estas imágenes en las lenguas. Es más fácil de rescatar una lengua con la video y con el sonido porque el acceso a internet, ¿no? Con un celular es muy fácil ahora, pero los libros no, con los libros no. Es más difícil de rescatar una lengua con libros ahora, ¿no? Este proyecto es está dedicado a constituir archivos, ¿no? De lengua a un momento preciso, específico y en un lugar preciso. La lengua Totonacu es una lengua muy hermosa y, claro, muy difícil. Nachunata lamana shpipiliak shalaksu nachuna amash ishmawina nachunata jaelak chishkowin shalak jaepulataman. La pronunciación por un francés es bastante difícil, pero imagino que cada persona tiene un acento, ¿no? Entonces, voy a hablar con un acento francés en Totonacu. Cuando estudio una lengua, ¿no? Lo estudio con gramática y diccionarios y lexicon, ¿no? Datos que puedo encontrar en biblioteca o en librería o en internet. Pero si no voy en un lugar donde se habla, o si no encuentro la gente que habla la lengua, el ambiente, ¿no? donde vive esta lengua, es más difícil de escribir porque no hay la experiencia, ¿no? Y no hay el ritmo de la lengua. No caminas de la misma manera a Huehuetla que a Puebla, ¿no? Y que en otras partes del mundo o de México. Es una manera de caminar diferente. Cuando digo caminar, es caminar. Porque no caminas de la misma manera en todos los lugares del mundo, ¿no? Caminar es también caminar en la lengua, con la lengua. Si no vives no puedes entender como lo que la lengua dice, lo que la mente de la lengua, no se puede. Entonces, la experiencia en vivo es esencial. Quiero agradecer ahora a la Alianza Francesa de Puebla por su apoyo y también la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, que es a Huehuetla, y la BUAP, el Laboratorio de Imagen y Memoria de la BUAP, Iván de Ance, ¿no? Por su apoyo también.
porque me ayudan mucho, ¿no?